Les doy la bienvenida a un nuevo video del espacio de tutorías de software de la Universidad Provincial de Ezeiza. En este video vamos a continuar repasando las estructuras iterativas y vamos a ver algunos ejemplos con la estructura iterativa for que estuvimos viendo el concepto el video pasado. Antes vamos a repasar un poquito de qué se trataba. Recordemos que la estructura for comienza con la palabra for y está entre llaves, y todo lo que esté dentro de esas llaves se va a ejecutar una determinada cantidad de veces. Recordemos que tenemos un contador i, una condición de corte, que es ese i menor a algo, menor o igual a algo, ¿sí? Y el incremento del contador. O sea, dentro de los paréntesis del for tenemos tres cosas. El contador, que lo podemos inicializar en 0 o en un valor b. La condición de corte, en donde ese contador i va a tener que ser menor o menor o igual a un determinado número, y el incremento por lo general de a1 del contador. Entonces, el primer paso era evaluar si esa condición de corte se cumple. Si se cumple, va al segundo paso, que es ejecutar el bloque de código, ¿sí?, que está dentro de las llaves. Y luego va al tercer paso, que es incrementar el contador y volver a fijarse nuevamente si se cumple esa condición de corte, y se repite otra vez todo el ciclo nuevamente. ¿Sí? Siempre cuando se fija en la condición de corte se pregunta, bueno, ¿la expresión lógica es verdadera? Sigue para el paso 2. La expresión lógica es falsa. Fin, termina la estructura iterativa for. Entonces, en el 1 verifica si es menor a n, la condición de corte. En el paso 2 ejecuta el código que está dentro del for. Mientras sea menor, ¿no? Si es igual, sale. Y en el paso 3 incrementa el contador y bueno, vuelve otra vez al paso. ¿Sí? Acá tenemos un pequeño ejemplo. Pero vamos a ver un ejemplo puntual que tengo aquí anotado. ¿Sí? Tengo 4 ejercicios. Nosotros vamos a ver los primeros 2 ejercicios nada más y después vamos a continuar con otras cositas. El ejercicio 1 es muy fácil. Dice desarrollar un programa que imprima por pantalla los números del 1 al 10. Así que esto nos va a servir para repasar nuevamente la estructura for. Venimos aquí al código. Recordemos, empieza con la palabrita for, unos paréntesis, abro y cierro llaves. Y todo lo que esté dentro de esas llaves va a formar parte de la estructura for. Yo lo que tengo que hacer es contar del 1 al 10 y mostrarlo por pantalla. O sea que voy a tener un printf en donde voy a imprimir un número entero del 1 al 10, que va a ser un, perdón, me olvidé las comillas, va a ser un %d. Y le voy a agregar adicionalmente un /n para que se muestre uno abajo del otro. Simplemente para eso. Y a continuación voy a imprimir esa variable que se va a ir incrementando, que ahora vamos a ver cuál es. Recordemos que en el for teníamos tres cosas. Primero, un contador, que es un int, que le poníamos de nombre por lo general i, aunque es libre, le pueden poner cualquier cosa, yo le pongo i. Y arrancaba en 0. Ese contador se iba a incrementar y también formábamos una condición de corte con ese contador, que era que el contador sea menor por lo general o menor o igual a un número. En este caso vamos a hacer 10. Y por último tenemos que incrementar el contador, que si queremos contar del 1 al 10 lo vamos a ir incrementando de a 1, ¿sí? Pero bueno, vamos a ejecutar esto a ver qué pasa. Seguramente ustedes van a decir, bueno, eso no va a contar del 1 al 10. Bien, tienen razón, ¿sí? Bueno, primero acá lo que tengo que imprimir por pantalla justamente es el valor de i, ¿sí? Esto se va a ir incrementando y se va a ir imprimiendo en cada ciclo que vaya pasando por aquí. Bien, me voy a imprimir del 0 al 9, porque obviamente el contador arranca en 0. Es menor a 10, sí, entonces viene y lo primero que hace es imprimir acá el valor de ese contador, que inicialmente es 0. Así que acá, de por sí, ya sabemos que tiene que arrancar en 1 si queremos contar del 1 al 10, no de 0. Vamos a ejecutarlo y esto tampoco va a dar el resultado que queremos. Va a imprimir del 1 al 9, se va a repetir 9 veces, porque si bien aquí le cambié por un 1, aquí no le puse el menor o igual a 10. Porque yo, inclusive, si esto vale 10, también quiero que se ejecute. Por lo tanto, no solamente mientras sea menor, sino también cuando sea igual a 10. ¿Sí? Y ahí sí tenemos del 1 al 10. Por lo tanto, el contador arranca en 1. Como 1 es menor a 10, se ejecuta esto. Incrementa el contador, ahora vale 2. Como 2 es menor o igual a 10, se ejecuta eso y así sucesivamente. E inclusive, cuando el contador llega a 10, va a decir 10. Si bien no es menor, sí es igual a 10, por lo tanto lo ejecuto una vez más. Y ya cuando lo incremente de nuevo, y ahora el contador y tengo un valor 11 adentro, bueno, 11 no es ni menor ni tampoco igual a 10, así que listo, sale y hace un return 0.
O inclusive aquí abajo podemos tener más cosas. Por ejemplo, un printf que diga, bueno, un barra n para que siempre aparezca abajo, terminó la cuenta. Listo. Entonces, fíjense. Imprime hasta el 10 y se escribe terminó la cuenta, ¿sí? O sea, lo que continúa después del for es la línea inmediata a lo que está después de esa estructura for, que en este caso es esto, ¿sí? Muy bien. Ahora, fijémonos errores comunes que pueden suceder en un for. La condición de corte, ¿sí? Tiene que ser siempre una condición que en algún momento se vuelva falsa, porque si esa condición nunca se vuelve falsa y siempre es verdadera, se me genera con un ciclo, un bucle infinito, nunca va a cortar. Por eso la condición de corte tiene que ser una condición que en algún momento se me vuelva falsa. Si por ejemplo yo digo que i arranca en 1 y digo que ejecute esto mientras i sea mayor que 0, esto es un bucle infinito, nunca va a cortar. ¿Por qué? Porque i arranca en 1. ¿Es mayor a 0? Sí. Perfecto, ejecuto esto. Y después se incrementa, o sea que va a ir valiendo 2, 3, 4, 5, 10, 100 y siempre va a ser mayor a 0. Nunca va a llegar el momento que sea menor o igual a 0. Por lo tanto, esto que yo acabé de escribir aquí es un bucle infinito, nunca termina. O en realidad va a terminar cuando ya se pase de rosca, digamos, de los números enteros, ya me desborde y va a terminar ahí. Pero o me va a dar error o va a ser un bucle infinito. Fíjense, esto no corta nunca. Miren todo lo que me cuenta, no para nunca de contar. Va a contar del 1 hasta el más allá, hasta el infinito. Bien. Por lo tanto, aquí siempre tiene que haber una condición que en algún momento se vuelva falsa, ¿sí? En este caso, menor a 10. Supónganse que yo en vez de contar del 1 al 10, quiero contar del 10 al 1, o sea, una cuenta regresiva. Bueno, voy a tener que hacer al revés. Voy a tener que comenzar en 10, el i, el contador. Voy a tener que decir, bueno, mientras el contador sea mayor que 0, ¿sí? Y en vez de incrementarlo, lo voy a decrementar, o sea, menos menos. Esto es para ir restándole 1, ¿sí? Por lo tanto, el contador va a arrancar en 10 y mientras sea mayor que 0, yo le voy a ir sacando de a 1 a ese contador, ¿sí? Vamos a probarlo. Esto me va a imprimir del 10 al 1, o sea, va a comenzar en 10 y va a terminar en 1. Va a ser una cuenta regresiva, ¿sí? Fíjense, el contador vale 10. ¿Es mayor a 0? Por supuesto que sí. Imprimo esto. Le saco 1. Ahora vale 9. ¿9 es mayor a 0? Sí. Imprimo esto y así sucesivamente. Esta es otra forma que tenemos de, en vez de ir del 1 al 10, ir del 10 al 1. Si quiero ir del 9 al 0, bueno, arrancaré en 9, por ejemplo, y voy a decir, mientras sea mayor o igual que 0. Y de esta forma voy a ir del 9 al 0. ¿Sí? Entonces podemos ir jugando con estas tres cositas para hacer distintas cosas con ese contador, ¿sí? La cuestión es que lo más común que vamos a utilizar nosotros, esto es simplemente para mostrar, pero lo más común que vamos a usar siempre y que van a utilizar ustedes es arranca en 0, se incrementa de a 1 y siempre es mientras ese contador sea menor o en todo caso menor o igual a algo, ¿sí? En este caso por ejemplo a 10 o menor a 10, ¿sí? Y entonces esto va a ir del 0 al 9. Bueno, ese era el primer ejercicio, ¿no? Imprimir del 1 al 10, como estaba aquí. Ahora vamos a hacer el segundo ejercicio. Dice, modificar el programa anterior... Ahí está. Modificar el programa anterior para que solo muestre los números pares, ¿sí? O sea, tenemos este programita que me imprime del 1 al 10, pero yo quiero obviar los que son impares. Solo quiero que me muestre los pares. Entonces, en cada vuelta que dé aquí el for, no solamente tengo que imprimir la línea, sino preguntarme algo. Y si me tengo que preguntar algo, necesito un condicional, una estructura condicional. Y recordemos que la estructura condicional era un if. Por lo tanto, esta línea no solo deberá estar dentro de un for, sino dentro de un if, que evaluará si la va a ejecutar o no. Esto se va a repetir 10 veces. Por lo tanto, en el if se va a evaluar 10 veces esa línea también. Y vamos a tener una condición dentro del if, ¿sí? Y aquí vamos a poner entonces el printf dentro del if. Fíjense la identación. Tengo una tabulación por el tema de que está dentro del main. 2 tabulaciones por el tema de que está adentro del for y 3 tabulaciones por el tema de que está adentro del if, ¿sí? Tengo 1, 2, 3 tabulaciones. Es importante esto, ¿sí? Bien.
Así le damos orden al código. Por lo tanto, yo no solo voy a tener que repetir 10 veces esto, del 1 al 10, sino que cada vez que lo repito me voy a tener que preguntar acá algo para decidir si voy a ejecutar o no ese printf. Y lo que tengo que preguntarme acá es si este i es par o es impar. Entonces digo, bueno, si en el momento que se dio esta vuelta valía par, o sea 2, 4, 6, 8, 10, entonces sí, hago el printf. Si no, no lo haré, pero vuelve acá arriba otra vez y bueno, evalúa esta condición y volverá aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo me pregunto si un número es par o impar? Bueno, si al dividir ese número por 2 el resto es 0, yo estoy seguro que es par. Por ejemplo, 8 dividido 2 es 4 y el resto me dio 0. Ahora, si cuando yo divido ese número por 2 me da 1 el resto, entonces ese número es impar. Por ejemplo, 9 dividido 2 es 4 y me sobra 1. ¿Sí? Por lo tanto, eso me dice que es impar. Entonces, lo que voy a tener que evaluar en este if es al contador i justamente por 102. Voy a tener que hacer esa cuenta, i por 102. El por ciento, recuerden que lo que me decía era el resto de dividir a este numerito por 2, en este caso, ¿sí? O sea, esta cuenta lo que me va a arrojar como resultado es el resto de dividir a i por 2. Y yo lo que me tengo que fijar para mostrar por pantalla el número es que ese resto justamente sea 0. Porque si el resto de dividir a i por 2 es 0, o sea, igual a 0, yo estoy seguro que ese número entonces es par. ¿Sí? Volvamos a repasar. Este for arranca en 1. El i arranca en 1. ¿Sí? 1 es menor o igual a 10, por supuesto que sí. Ahora, 1 es impar, quiere decir que si yo hago 1 por 102, esto no me va a dar 0, me va a dar un 1 como resto. Por lo tanto, al no ser 0, va a obviar esta línea de código, no va a entrar al if, y va a volver acá arriba, va a incrementar el i, y va a volver acá arriba y va a decir, bueno, ahora i vale 2. 2 es menor o igual a 10, por supuesto que sí. 2 por 102 me da 0, justamente 2 dividido 2 es 1 y su resto es 0, por lo tanto va a entrar a esta línea de código, va a imprimir el i. Vuelve aquí, incrementa el contador, ahora es 3. 3 es menor o igual a 10, sí. 3 por 102 no da como resto 0, da como resto 1 al hacer la división por 2, ¿sí? 3 dividido 2 me da un 1 y como resto me da 1. Por lo tanto, no va a entrar aquí, lo va a obviar y va a volver aquí, lo va a incrementar y así sucesivamente. Cuando llegue al 10 va a decir, bueno, no es menor a 10, pero si es igual a 10, 10 por 102 es 0, tiene resto 0, es porque 10 dividido 2 es 5 y su resto es 0. Va a imprimir aquí por pantalla y después cuando vuelva a incrementar esto ya va a valer 11. 11 no es ni menor ni igual a 10 y ya directamente ni entra acá al for y sale por aquí. Terminó la cuenta. Vamos a probarlo. Fíjense, me imprime 2, 4, 6, 8, 10. Si yo quisiera hacer lo contrario, imprimir solamente los números impares, bueno, yo sé que un número es impar porque su resto al dividirlo por 2, o sea, si ahí lo divido por 2, su resto, o sea, por 102, tiene que ser igual a 1. Entonces estoy haciendo lo contrario. Bueno, entra al if, ahora sí es 1 el resto. Y fíjense que ahí me imprime los números impares. ¿Sí? Bien. Bueno, este es un pequeño ejercicio para ver cómo con una sola línea de código, que es esta la que se repite, un condicional y la estructura for, yo puedo imprimir números pares, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Y esto es muy fácil, pero si yo acá quiero imprimir los números pares del 1 al 100, simplemente acá pongo un 100, y fíjense cómo me imprime todos, absolutamente todos los números pares del 1 al 100. Si yo tuviera que hacer esto a mano, tendría que repetir un montón de líneas de código. Y ni hablar que se pueden hacer un montón de cosas más complicadas solamente con una línea de código. ¿Sí? Bueno, vamos a dar una introducción ahora a lo que es la estructura iterativa while. ¿Sí? Vamos a ver lo que son las estructuras iterativas del tipo while. Vamos a ir aquí al PowerPoint, vamos a trazar un poquito. Vamos a ir al principio, como vimos en el video pasado, ¿no? Una estructura iterativa me permite repetir n veces un determinado bloque de código según una condición dada. Y eso es verdaderamente lo que hace el for. Ahora, con el while nosotros podríamos
también hacer lo mismo. Vamos a ver cómo funciona el while, ¿sí? Vamos a borrar esto de aquí y vamos a ver cómo funciona el while. Supónganse, vamos a volver al principio de todo, ¿sí? Yo quiero repetir 10 veces esta línea printf hola mundo. Entonces con el for lo que hacíamos era for, declaraba el contador i, lo inicializaba en 0, mientras i sea menor que 10, lo voy a incrementar de a 1, y obviamente esto va todo entre llaves, y esto me hacía repetir 10 veces la frase hola mundo. Fíjense, 10 veces hola mundo. Le agrego el barra n, ¿sí? Y tengo 10 veces hola mundo. Yo puedo hacer exactamente lo mismo con la estructura while, que vamos a ver rápidamente cómo funciona. Es muy sencilla, la estructura while no lleva 3 cosas como el for, sino una solita. Obviamente va a empezar con la palabrita while, así como for comienza con la palabrita for, la estructura while va a comenzar con la palabra clave while. Dentro de los paréntesis también va a ir la condición de corte, y obviamente tengo apertura y cierre de llaves. Y dentro del while va a ir lo que quiero repetir, justamente que es hola mundo. Hasta aquí todo igual, ¿no? Salvo que cambia la palabra for por while. Y la condición va a ser la misma. Si la quiero repetir 10 veces, la condición es que i sea menor a 10. Ahora, ¿cuál es la diferencia de for con while? Es que yo este contador lo voy a declarar afuera del while, ¿sí? No aquí adentro de los paréntesis como hacíamos en el for. Entonces, voy a declarar mi contador i afuera. Vamos a ponerle la siguiente, otra letra, que en este caso es j, porque ahí ya lo utilizamos. Entonces voy a declarar un contador j, que también lo tengo que inicializar en 0, ¿sí? Vamos a comentar acá que estamos haciendo la estructura while. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la estructura while. Y aquí lo estamos haciendo con la estructura for. Ahí está. Así que aquí vamos a imprimir 10 veces hola mundo for para diferenciarlo, y aquí vamos a imprimir 10 veces hola mundo while, ¿sí? Bien. Nuevamente, hasta aquí todo lo mismo, solamente que en el while dentro de los paréntesis va solamente la condición de corte y el contador se declara afuera de la estructura while, ¿sí? Y además, el incremento del contador en algún momento lo tenemos que hacer, porque si no este contador arranca en 0 y estamos diciendo, bueno, mientras el contador j sea menor a 10, imprimí hola mundo. Y aquí tenemos un bucle infinito, porque va a decir, bueno, el contador j vale 0, entra el while, 0 es menor a 10, sí, imprimo hola mundo, vuelvo. Otra vez, j vale 0, 0 menor a 10, sí, vuelvo. O sea, j siempre va a valer 0, entonces en algún momento lo tengo que incrementar. Bueno, en el while, así como el contador se declara fuera del while, se incrementa luego de que yo ejecuté la línea que quería repetir. A lo último de todo, lo que voy a hacer es incrementar. Voy a hacer j más más. ¿Sí? Entonces fíjense que funciona exactamente igual que el for, o sea, cumple la misma función. Arranca en 0, acá arranca en 0. Se pregunta, 0 es menor a 10, sí, acá también se pregunta, 0 es menor a 10, sí. Hace un printf hola mundo while, acá bueno, hace un printf hola mundo for. Y a continuación incrementa el contador. Y aquí a continuación incrementa el contador. Y vuelve y se pregunta si es menor a 10. Acá vuelve otra vez y se pregunta si es menor a 10. Así que fíjense que a simple vista hacen exactamente lo mismo. Si lo ejecuto, me imprimió 10 veces hola mundo for y 10 veces hola mundo while. Hacen exactamente lo mismo en este caso. O sea que para este ejercicio de imprimir 10 veces hola mundo puedo usar un while o puedo usar un for, ¿sí? En el video que viene vamos a ver cuándo nos conviene utilizar un for y cuándo nos conviene utilizar un while, porque ahí está la cuestión, en donde hay ejercicios que es muchísimo más fácil con un while que con un for y viceversa. Así que nos vemos en el próximo video. Saludos.